Estamos considerando en este domingo el capítulo que lleva el número 9 de la revelación final que tiene la Escritura en este último libro de la Biblia que conocemos con el nombre de Apocalipsis. Estamos considerando la serie de trompetas que aparecen en este libro, en este final de la primera sección. Dijimos que se divide el libro de Apocalipsis en dos grandes secciones, ¿no?, que van hasta el capítulo 11, acaba una de las secciones, y la segunda comienza en el capítulo 12. Así que nos acercamos ya al final de esta sección con las trompetas que hay en el séptimo sello, que comienza en el capítulo 8. Y hemos llegado en el verso 9 a las trompetas que aparecen aquí al final, en este capítulo 9 de Apocalipsis. Dice así la palabra de Dios en la revelación de Apocalipsis 9. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol, y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres, que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando llegue al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Y sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones. Y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego Apolión, que significa destructor. El primer ay pasó, y he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta, y una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Y así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce y de piedra, y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Hasta aquí la visión de Juan en Apocalipsis. Vamos a orar para que Dios también nos hable y nos dé entendimiento por medio de ello. Vamos a orar.
Señor, venimos ante ti buscando, Señor, esa luz y esa guía que nos da tu santa palabra, por la cual podemos entender, ver, discernir cosas que ojo no ha visto, ni podemos, Señor, imaginar. Las cosas que tú nos has dado a entender, que por medio de tu palabra nos hablan de la realidad de quién tú eres y de lo que vas a hacer. Señor, te lo pedimos en el nombre de aquel que nos trae también esta revelación, que por medio de sus ángeles y de tu siervo nos habla todavía hoy del Señor Jesucristo. En su bendito nombre, Señor, te pedimos también que tú nos hables en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El mal es un problema para todos, no solamente para los no creyentes que muchas veces no pueden entender por qué hay tanta maldad en el mundo si el hombre es en el fondo bueno. Uno de los grandes dogmas precisamente de nuestra sociedad moderna, desde la época de la Ilustración, es que el ser humano es naturalmente bueno. El problema es que las evidencias que das de todo lo contrario. ¿Dónde está realmente la confirmación de aquello que una y otra vez se nos dice? Que lo que tenemos es un corazón de oro. Solamente que parece que no tenemos oportunidad de exhibirlo muy a menudo. Pero la realidad es que el mal es un problema tanto para los que no creen en Dios y en el Señor Jesucristo, como para aquellos que llegamos a ser hijos de Dios. Por eso se ha hablado en el lenguaje cristiano incluso de un misterio. El misterio del mal, de la iniquidad, se decía antiguamente. Porque hay sin lugar a dudas algo extraño, enigmático. Porque si os fijáis en esta visión del apóstol Juan de Apocalipsis, que desata todo el poder del mal, ¿no?, en este mundo, vemos que Dios también tiene una intervención decisiva. Como vemos al principio de nuestro texto, cuando el ángel toca la trompeta y ve una estrella que cae del cielo de la tierra, se le da a él la llave de este pozo del abismo, del cual sale no solamente humo, sino todas estas criaturas de desolación que vemos. Por lo tanto, hay un poder que se desata por medio de esa llave que se abre y que recibe el ángel de aquel que está en autoridad y en poder. En la Biblia, por lo tanto, no encontramos un dualismo, o sea, un poder del mal y un poder del bien paralelo. Están en igual condiciones. En la Biblia encontramos que solamente hay un Dios, un poder soberano, que es Dios mismo. Hay un poder que se opone a él, que es el poder del mal, el poder que se relaciona con el diablo, con sus demonios, todas las potestades, ¿no?, y principados de la maldad, pero no tienen nunca la soberanía o el poder que Dios tiene. Por lo tanto, la lucha que aquí se encuentra, la llamada guerra espiritual, no es algo inseguro, incierto, que no sabemos cómo va a acabar. El mensaje de la revelación de Juan es que no debemos de tener miedo, porque el mal ha sido vencido. Fijaos estas palabras con las que comienza nuestro texto, que es un eco de lo que el Señor Jesús mismo dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, que leíamos esta mañana. Dice el Señor Jesús que veía a Satanás caer del cielo, exactamente como aquí aparece en el primer verso de nuestro texto. Nos dice que una estrella cae del cielo a la tierra, así como un rayo, dijo Jesús, que caería Satanás. Lo que anuncia el Evangelio, la buena noticia, por lo tanto, es la caída del maligno. Es su victoria de Dios frente al mal. Por eso es que es tan triste, tan trágico, ¿no?, que los cristianos tengan a veces tal miedo y terror al mal, ¿no?, que parece que no sabemos si finalmente va a tener la última palabra. El cristiano no sabrá entender o explicar el mal, pero sabe algo que el no cristiano no sabe. Los no creyentes no solamente no saben por qué hay tanto mal si el hombre es bueno en el fondo, sino que tampoco pueden explicar de dónde viene ese bien que hay en el hombre. Porque ¿por qué estaría esa bondad en nosotros? Esa naturaleza que nos llevara a mostrar esa actitud de bien. ¿De dónde viene? La palabra de Dios nos dice que toda buena cosa,
todo buen regalo, toda buena dádiva viene del Padre de las luces. Todo lo bueno que hay en nosotros, en ti y en mí, no es de nosotros, viene de Dios. Y esto es algo que el cristiano sabe, pero que el no cristiano desconoce. Cuando cree que la bondad que hay viene de él de alguna manera, desconoce cuál es el origen. El problema no es solamente el mal para ellos, sino también el bien. No saben por qué hay bondad en el mundo. Pero nosotros sabemos por lo menos algo. No podemos explicar el mal y su misterio, pero sabemos que lo de bueno que hay en este mundo, todo bien que podemos sentir y experimentar, nunca es de nosotros, viene de Dios. Y entender esto hace que el creyente sea una persona agradecida, que reconoce que es alguien el que le ha dado todo lo bueno que hay en su vida. Y es por eso que la eternidad, el cuadro glorioso que nos presenta aquí Apocalipsis, es un cuadro de adoración, de alabanza, de reconocimiento. ¿Por qué? Porque no hay nada bueno en ninguno de nosotros. Por lo tanto, cuando Dios nos hace bien, nos muestra su misericordia, entendemos que ese bien viene de Él. Y esta es la maravilla, el asombro que hay continuamente a lo largo de la Escritura. Aquellos hombres y mujeres a los que Dios se muestra, lo que descubren es que lo bueno que encuentran en esta vida no viene de ellos, sino que viene de Él. Pero el mal y su poder se muestra en este mundo. Y nuestro texto nos muestra que hay como un pozo del abismo cerrado, que es abierto por esa llave, y sale como el humo de un gran horno, que oscurece todo el sol, y el humo del pozo lo llena, del cual salen las criaturas, las langostas que vienen a continuación. El lenguaje de Apocalipsis, como dijimos al principio, es un lenguaje simbólico. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que no se hable de algo real o verdadero. Cuando queremos decir que el lenguaje en la Biblia, en la literatura profética es simbólico, queremos decir que la forma en la cual están expresadas estas cosas, no es más que como imágenes que nos representan una realidad, ¿no? Simbólicamente. Para entender esto tenemos que conocer el Antiguo Testamento. Como todo Apocalipsis está basado en textos del Antiguo Testamento. Cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto e hizo esa alianza con ellos en el Sinaí, en el Éxodo cayó sobre Faraón 10 plagas. Y una de estas plagas, capítulo 10 de Éxodo, es la plaga de las langostas. Exactamente la plaga que encontramos acá. Hemos leído en Joel, capítulo 1 y 2, el libro profético que hay al final del Antiguo Testamento. Fijaos cómo ahí esas langostas ya se ven como símbolos de poderes militares, ejércitos que se levantan contra su pueblo. Adquieren un sentido simbólico. Pero cuando vamos al Evangelio de Lucas, el Señor Jesucristo, fijaos cómo habla en ese mismo pasaje acerca de lo que es el poder que se manifiesta frente al maligno. Dice en Lucas capítulo 10, versículo 19, os he dado potestad para hollar serpientes y escorpiones. Exactamente los animales que se destaca de ellos en la segunda parte de nuestro capítulo. ¿Cuántas veces se dice que son como escorpiones sus picaduras, ¿no? Se nos dice que tienen colas como serpientes. O sea, el propio Señor Jesucristo utiliza todo ese lenguaje para hablar del poder del mal y describirlo físicamente. No tenemos que pensar, por lo tanto, que cada una de estas expresiones tiene una imagen, representación de algo que podamos ver en el poder militar de este mundo. Hay muchas interpretaciones populares sobre este capítulo que incluso han intentado describir a estas langostas como helicópteros. No sé si lo habéis oído, pero es bastante frecuente decir que esto es a lo que se refiere aquí el pasaje, que son como los helicópteros, ¿no? que se ven hoy en día en los ejércitos. Claro, esto es no solamente una forma de capacidad de imaginación de algunos intérpretes, sino un uso indebido de lo que el texto dice, ¿no? O sea, el texto nos muestra hasta qué punto trae esa desolación con el lenguaje
de lo que era mayor causa de mal, destrucción y muerte para los hombres en aquel momento. Pensad dónde estamos, en un desierto. Plagas de langostas, escorpiones, serpientes, es lo que uno encuentra en un desierto. Es el tipo de muerte, de tormento, de sufrimiento que uno conoce en ese medio. Y ese es el lenguaje que utiliza la palabra de Dios para mostrar también, por lo tanto, la desolación y la muerte que traerá. Algunos intérpretes mucho más fieles de la Escritura y serios y rigurosos también intentan describir, ¿no?, simbólicamente lo que puede significar esto. Es muy habitual también en círculos reformados la interpretación de que el humo que sale de este pozo, ¿no?, es la decepción, el engaño, ¿no?, que trae la falsa profecía, el error. Y en cierto sentido vemos que es cierto, ¿no? Más allá de la identificación que podamos hacer del humo con la confusión, no hay duda que el poder del mal también se muestra por medio de la falsa enseñanza. Por lo tanto, sea cual sea la equivalencia que busquemos de las imágenes, la aplicación es clara. El poder del mal toma diversas formas, pero vemos que trae esa misma fuerza de destrucción y de muerte. Pero la clave para interpretar un pasaje bíblico, como hemos dicho muchas veces, no está en quedarse en las imágenes, ¿no?, en este caso en las figuras simbólicas, ¿no?, sino cuál es la aplicación que la propia Escritura hace de esta verdad. Por eso es tan importante cuando leemos un capítulo como este, ver cuál es la enseñanza que Juan mismo saca de este pasaje, porque ahí está la clave de todo. Lo de menos es el aspecto que tengan estas criaturas. Lo importante es lo que significan para nosotros. Y no hay duda aquí que no podemos dejar para el final los últimos versículos. Tenemos que partir desde el principio, por el final, porque si no, nada de lo que viene antes lo entendemos. Y al final lo que nos dice lo siguiente Juan es en los últimos versículos: que aquellos hombres que no hayan sido muertos con estas plagas, ni aún así, fijaos el propósito de las plagas, de esa desolación que vino sobre ellos, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, de su fornicación, ni de sus hurtos. Dos cosas vemos aquí, de las cuales se llama al arrepentimiento. Los actos que habitualmente solemos llamar con el término de pecados, pecaminosos, que toman diversa forma. Hay desde el crimen, algo que todo el mundo puede condenar y entender que es un mal, ¿no? Pero también está la brujería, el poder espiritual, oculto, la fornicación, la inmoralidad sexual o el robo. Todo ello está incluido dentro de ese listado de pecados. Pero por otro lado está la idolatría. Imágenes que son hechas con materia, con aquello que encontramos en este mundo, sea cual sea el material, oro, plata, bronce o incluso madera o piedra, da igual. Es obra de nuestras manos y a ellas adoramos. Estas dos cosas están relacionadas. En la palabra de Dios es muy importante entender que lo que creemos determina lo que hacemos. Esto es algo que a la gente le cuesta mucho hoy en día, particularmente ver qué sentido tiene. Pero es porque hemos separado, hemos dividido, ¿no?, en nuestra vida lo que pensamos, ¿no?, de lo que hacemos. De tal forma que ya no vemos relación ninguna. Pero la palabra de Dios tiene tanta importancia a quién adoramos, a quién servimos, que lo que hacemos en esta vida, en este mundo, depende de a qué adoramos y servimos. Por lo tanto, la palabra de Dios nos muestra, ¿no?, que lo que llamamos pecados, esa maldad que aquí se evidencia y manifiesta, es el resultado de a quién adoramos o a quién servimos. ¿Y a quién adora y sirve el hombre naturalmente? Romanos 1. La ira de Dios se revela desde el cielo contra todo hombre, porque en vez de al Creador, adora a la criatura, a la obra de sus manos. Todos, sin excepción, ni uno de nosotros hay que no reconozca esa creación
en vez de al Creador mismo. Por supuesto que en algunos aspectos de la vida es más evidente que en otros. ¿Quién habla de la madre naturaleza? De cómo lo que Dios ha hecho este mundo es realmente lo que tenemos que ver y considerar. Claro, toda la ciencia moderna, en cierta forma, se sustenta sobre esto. No ve más allá que la creación, lo que es la realidad material. Eso es lo que reconoce, lo que respeta y lo que admira. Y ahí, claro, la pasión que muchos tienen, ¿no? Para reconocer de esa forma, admirar lo que es esa obra que es la creación misma. Pero también hay otra creación, claro, que son sus criaturas, el ser humano. Finalmente, cuando Dios hizo todas las cosas, hizo también a los individuos, hombres y mujeres, los hizo a su imagen. Y lo que dice Romanos 1 es que el hombre, en vez de adorar a aquel que los hizo, adora a las criaturas mismas. ¿Cuántos hombres lo que aman, lo que reconocen y lo que sirven es la humanidad? Te dicen, mira, no me hables de Dios. En todo caso, háblame de la naturaleza, pero algunos te dicen, pero sobre todo, del ser humano, de la humanidad. La humanidad no solamente tiene derechos, tiene dignidad, sino que adquiere casi un carácter divino para el hombre. Es el valor último de todas las cosas. Todo se mide de acuerdo al valor de lo que el ser humano es. Y esta es la tragedia del ser humano. No vemos más allá de nosotros mismos. Finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Que a quien adoramos y a servimos es a nosotros. Esta es la triste realidad. Y cuando le preguntas a alguien, ¿y tú crees? ¿Eres creyente? ¿En qué crees? Te dirán, no, yo no creo en nada. No, yo no creo en nada, no. En algo crees. En primer lugar, en ti mismo, que por eso vives. Lo que tú buscas es tu propio interés sobre todas las cosas, lo que a ti te satisface, lo que tú quieres. Así que en algo crees. No me digas que no crees en nada. Crees en ti mismo. Y de eso es de lo que se trata para ti la vida, de buscar tu propia satisfacción y realización. Hay otros incluso que esto toma un carácter más general, creen en la humanidad, en el valor del ser humano como tal. ¿O cuántos nos dicen que creen en este mundo y lo que desean es hacer un mundo mejor? Para eso viven. Luchan y se esfuerzan para que nuestro planeta, nuestro mundo, pueda ser realmente lo que debiera ser. Y esa es su creencia, esa es su fe, no nos engañemos. Y esto es lo que la Biblia llama idolatría. Y es por eso importante entender que el dilema en la Biblia no es entre creer y no creer, sino entre creer en el Dios vivo, en el Dios verdadero, en ese creador y señor de la vida, o creer en la creación, en sus criaturas, en nosotros mismos, en vez de ese Dios. Y el Señor nos llama a arrepentirnos, a volvernos de esa creencia y confianza en criaturas al Dios vivo y verdadero. Y todo lo que hace en este capítulo, toda esa desolación, toda esa miseria temporal, por un tiempo limitada, es con el objeto de que el ser humano se dé cuenta la inutilidad, la vanidad de aquello en lo que confía. El juicio de Dios se muestra en la Escritura, por lo tanto, destruyendo aquello en lo que confía el hombre y pone su esperanza. Este es el día del Señor. El juicio de Dios es cuando todo aquello en lo que el hombre ha puesto su esperanza se viene abajo. Y cuando se derrumba, ¿qué le queda? Dios tiene un propósito, que lo que nos quede es Cristo Jesús. Porque en esta vida solamente nos aferramos a Él cuando no hay nada, otra cosa, a la que poder agarrarse. Seamos sinceros. Si tenemos Cristo y otra cosa, sí, Cristo está bien, pero la otra cosa es la que nos sostenemos y la que tenemos nuestra esperanza. Pero el día que te quedas sin dinero, el día que te quedas sin trabajo, el día que estás sin la persona que querías, el día que te quedas sin respeto, dignidad, sin honra, sin reconocimiento, sin reputación, ya no tienes nada que perder. Has perdido todo lo que podías perder. Y Dios nos lleva a ese momento en la vida a cada uno de nosotros para darnos cuenta que el que tiene a Cristo tiene todo lo que tiene que tener. Y eso a veces nos lo tiene que enseñar de una forma muy dura, muy severa. Y esta es la explicación de la mano extraña de Dios, siniestra podríamos decir incluso, entendiendo como izquierda de Dios, ¿no? Que actúa por medio de este su juicio.
por el poder del mal. Dios permite el poder del mal con un propósito. O sea, tiene un sentido esa desolación, que nos aferremos a Él sobre todas las cosas. La muerte que trae aquí, por lo tanto, es la muerte temporal, la muerte física. No está hablando de la muerte eterna, de lo que es el juicio que sí viene sobre estas criaturas angélicas, los demonios. Los demonios, dice la Escritura, que desde el día de su caída, Génesis 3, cuando el hombre cae, también no solamente él cae, hay una humanidad, pero hay también una realidad angélica, que no se nos dice cuándo, pero en algún momento, ¿no? Antes o después, porque el Satanás ya entra en Génesis 3, en la creación, probablemente antes, había caído y está destinada, nos dicen, al juicio. El poder del mal, por lo tanto, tiene sus días contados. Y lo que hacen es simplemente los movimientos, los coletazos de esa serpiente que ha sido aplastada su cabeza. La promesa de Génesis 3:15. El Señor traerá por medio del hombre, de la mujer, de su descendencia, traerá a un hombre, un ser humano. Y este aplastará, la simiente de la mujer, aplastará la cabeza de la serpiente. Y la serpiente aún coletea, se mueve, pero está aplastada. Y antes ha herido, ha mordido con sus dientes el talón, el tobillo, el pie de aquel que le aplasta. Esa es la imagen más antigua que la Iglesia cristiana tiene de la cruz del Calvario. La imagen más antigua que conocemos en el cristianismo de lo que Cristo hace en la cruz es el pie de Cristo Jesús en la cruz, aplastando a Satanás, la serpiente antigua que habla Génesis 3, y acabando con el poder del mal. El gran cántico, por lo tanto, de Apocalipsis es el triunfo de Cristo sobre el mal. Pero aún coletea, aún se mueve. Y este es su resultado. Pero fijaos bien cómo el Señor tiene poder sobre él. Es Él quien desata ese poder, quien lo controla y quien tiene dominio. Por eso no debemos tener esa paranoia, ese miedo irracional, ¿no?, al poder del mal. Estos días se ha estrenado una película en España que es de un director que vive aquí en Madrid, aunque está hecha con actores americanos, ¿no? Se llama la película Regresión, y es de un director que se llama Alejandro Amenábar. Es chileno de origen, pero se crió en nuestro país. La película hace referencia a una de las historias, muchos llaman leyendas o mitos americanos más conocidos, ¿no? Tiene su origen a partir de los años 80, en la época que hay un gran crecimiento evangélico en Estados Unidos. Hubo un gran fenómeno que se llamaba a veces la mayoría moral, en la época del presidente Reagan, que gran parte de la sociedad americana se identifica con ciertas cosas del movimiento evangélico, ¿no? Y hay un auge y una importancia a partir de ese momento, ¿no? Y en los años 90, que se desarrolla esta historia, empezó a haber una paranoia en círculos cristianos sobre el poder del diablo. La historia de la que habla esta película es una niña que dice, una chica ya de cierta edad, pero que recuerda cuando fue niña haber sido abusada de la siguiente manera. No por medio de un abuso sexual, sino haber sido hecho objeto de un ritual satánico. Hubo una obsesión en muchos círculos cristianos a partir de ese momento en que había sectas satánicas, ¿no?, en la sociedad, encubiertas, escondidas, ¿no?, que en cada pueblo, en cada ciudad había individuos que eran vecinos como tú y yo, pero en el fondo pertenecían a una secta satánica, ¿no?, que estaba luchando contra la Iglesia. Y esto en la América profunda, ¿no?, en muchos lugares donde la Iglesia tiene mucha presencia, creó como un clima de paranoia, ¿no? Y muchos pensaban entonces que habían sido incluso objeto de rituales satánicos en su infancia y que lo tenían en su cabeza oculto, encubierto. Y la historia de Amenábar es como una niña dice, ¿no?, que recuerda haber sido de esa forma objeto de rituales satánicos. Claro, lo que descubrieron muchos psicólogos y personas que trataron a estas personas es que no era cierto. Era objeto de su imaginación, lo que habían imaginado. ¿Por qué? Porque lo único que oían en la iglesia, y por eso en la película de pastores hay un entorno, digamos, evangélico, de lo único que hablan es del diablo, ¿no?, y del poder de las sectas satánicas. Entonces, claro, estas chicas
le llegaban finalmente en su mente a construir, ¿no? Que ellas mismas habían sido objeto de algún tipo de ritual oculto, ¿no? Por el cual veían el poder del mal en el mundo. Es una triste realidad, ¿no? Que en muchos cultos hoy, domingo, ¿no? Se comienza declarando el poder de Dios frente a Satanás, pero no se para de hablar una y otra vez de reprensión a Satanás, de librar a las personas del poder del diablo. Una y otra vez utilizan la oración como si fuera continuamente un instrumento de guerra sobre el maligno. Y claro, ¿qué produce eso en la mente de los que vuelven a casa al acabar el culto? Pues que finalmente el poder del maligno es tan grande, el poder del demonio y del diablo, que tiene que estar constantemente en nuestra cabeza. Nunca lo podemos quitar de nuestra mente. Necesitamos ese poder una y otra vez. Pero ¿qué es lo que nos dice Apocalipsis? Que Cristo ha vencido el mal. Y que usa hasta los demonios como instrumentos suyos. Ni siquiera pueden hacer nada que el Señor mismo no haya determinado. Por lo tanto, ¿para qué temer al diablo, al maligno y a sus demonios? Si es Él que tiene el poder. ¿Y para qué lo usa? Lo usa para que nos volvemos a Él. Él lo que tiene es un propósito bueno, amoroso. Lo que Dios quiere es que nos arrepintamos, dejemos de confiar en las cosas y personas que Él ha hecho y creemos y adoremos y vivamos solamente para Él. Por eso, la conclusión de nuestro texto ha de ser esta. Nos volvemos, nos arrepentimos, damos ese giro que la Biblia llama arrepentimiento, metanoia, un cambio radical en nuestra vida, de dejar de confiar en estas cosas para confiar en el único Dios vivo y verdadero, o vamos a seguir con un corazón dividido. Esta era la tragedia del pueblo de Dios desde los días de Egipto. Sí, Dios se había mostrado a ellos, los había sacado de la esclavitud, pero hicieron becerros, criaturas con aquellos objetos materiales para adorarlas y servirlas como si fuera Dios mismo. Y no hace falta tener estatuas, objetos para poder hacer ídolos. Dice el reformador Calvino que el corazón humano es una constante fábrica de ídolos. Basta que algo te apasiona, realmente te produce tal entusiasmo que se convierte en un Dios para ti. Vives para Él. El día que encuentras algo que dices, esto es lo que yo buscaba, entonces ya no piensas en ninguna otra cosa. Se convierte en tu Dios. Y por eso es que hay tantos dioses y tantos ídolos en este mundo. Porque tanta gente vive para algo o para alguien. Es lo que llena su vida, lo que les mueve. Pero el Señor nos advierte aquí, cuidado, cuidado. Porque el día que no lo tengas, ¿en qué te vas a permanecer en pie? ¿Cómo te vas a sostener? ¿Cómo vas a estar firme? El Señor nos muestra que todos los pecados, la maldad, todos estos actos vergonzosos de los que habla Dios son resultado de no creer y confiar en Dios. Ese es el gran problema del pecado en la Biblia. Viene precisamente de ese engaño diabólico, de ese engaño satánico. El apóstol Pablo por eso dice que los que adoran a otros ídolos, a otros dioses, están en el fondo adorando a demonios. ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol cuando dice eso? No dice que los dioses o ídolos sean algo, porque aquí nos lo dice. No ven, no oyen, no andan. Los dioses no hacen nada. O sea, lo que hay realmente de poder detrás de la idolatría es un poder demoníaco, es un poder maligno. Y ese poder maligno lo que hace es llevarnos al engaño de pensar que una criatura, que algo que Dios ha creado, una persona o una cosa, puede salvarnos en el día de la necesidad. Y esta es la gran mentira. Es el engaño que nos lleva a buscar de cualquier manera nuestro bien. ¿Por qué robamos? ¿Por qué matamos? ¿Por qué vivimos en inmoralidad sexual? ¿Por qué hacemos todo lo que aquí denomina como actos pecaminosos? Porque pensamos que con ello conseguimos algo. ¿O tú te crees que roban, matan y hacen estas cosas por diversión simplemente la gente? No, son medios para intentar alcanzar algo que ellos quieren. Es el engaño, la mentira de pensar que hay algo o alguien que nos puede dar finalmente
esa satisfacción que solamente Dios nos da en Cristo Jesús. Nuestro texto, por lo tanto, nos llama a volvernos de aquello para lo que vivimos al Dios vivo y verdadero. Y eso es solamente posible cuando le reconocemos a Él. Señor Jesús, aquella noche en que también iba a ser entregado en aquella cruz, quiso dejar una memoria y un recuerdo.